Aquí caben distintas visiones del mundo, confrontamos ideas y nos encanta el debate. Son nuestros estelares los protagonistas de los siguientes minutos en Buena Costumbre. Bueno, estamos de vuelta con nuestros estelares del día de hoy. ¿A quién tenemos? ¿Estamos con los estelares o no? Sí, ahí están en pantalla ya el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, y también Andrés Cruz, académico, analista político, ex convencional, ambos abogados. Muchas gracias por estar aquí en Buena Costumbre. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación, nuevamente. No, gracias a ustedes por formar parte del debate político, que lo dejamos para el final, aquí en Buena Costumbre. Encantado de poder volver de nuevo al programa. Sí, verdad que la semana pasada estuvo Andrés solito y bueno, ahora estoy yo sola con el equipo de Buena Costumbre que está atrás la pantalla, que hace todo esto posible, pero Álvaro está un poquitillo complicado de salud, pero nada grave. Así que estoy... Que se recupere pronto nomás, que se recupere. Que no sea COVID. No, no es COVID. Ya, se recupere luego. Yo estuve con COVID la semana pasada. Yo estuve con COVID, por eso no pude estar presente. Sí. Bueno, los que nunca se han contagiado parece que están cayendo ahora en la recta final. Oiga, no diga nada, que yo todavía no caigo. Invicto, Andrés. Esta es la segunda vez en el año que me enfermo. Pero están las defensas bajas. Que mucho trabajo, alcalde, ahí en la comuna. No, eso es, pues eso refleja contacto con la ciudadanía, con el pueblo, claro. Señor alcalde, muy bien. Muy bien. Hoy yo quiero hablar de economía y enlazarlo con la agenda que tiene el gobierno. Ayer fue el lanzamiento de la reforma previsional, la otra semana ingresa al Congreso, pero lo que queda finalmente en la cuña de lo que ha señalado el ministro Marcel es que es altamente probable que Chile entre en recesión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo una recesión que él dice que es suave, porque es más baja de lo que se tenía pronosticado, y que también es muy distinto entrar en un periodo de recesión después de haber tenido una intensa actividad ya económica y no cuando el país ha estado estancado o en deterioro, ya que son panoramas no tan pesimistas, ya, pero lo cierto es que hay una reforma tributaria en juego, también una reforma previsional, donde el 6% es con cargo al empleador, lo que muchos dicen, bueno, esto es un impuesto al trabajo, ya. Entonces, en un panorama de recesión, ¿cómo se configuran estas reformas que a su vez son tan importantes ya para la mejora, yo me imagino, ¿verdad? Eso esperamos todos, de la calidad de vida de los chilenos, pero en un periodo económico muy difícil. ¿Podrá esto usarse también, Andrés, para la negociación política de quienes no están convencidos con estas reformas del gobierno? Bueno, hay que tomar en consideración el proceso que se está viviendo desde hace mucho tiempo, lo que está vinculado a una crisis o a golpes en la economía a nivel nacional está siendo anunciado también, tomando en consideración el ciclo que se está viviendo y el fenómeno que se ha venido desenvolviendo a nivel mundial. El punto es cómo lo enfrentamos y cómo salimos del mismo. No vamos a hacer, somos un país que tenemos una economía extremadamente abierta. Yo no lo critico, creo que es bueno que tengamos una economía abierta, pero también desde esa perspectiva somos más sensibles a las repercusiones de los cambios o circunstancias que se puedan dar en el exterior. Y además era indispensable que enfrentáramos ciertas transformaciones en el modelo actualmente vigente a nivel nacional, pero que fueran enfrentados de manera gradual para evitar un impacto atendida a la situación que se está viviendo. Creo que va a ser muy importante el debate que se dé en el Congreso, sobre todo en el anuncio de la reforma de pensiones, sobre todo en la apertura que haya que existir en torno a una transformación del modelo de tributación a nivel nacional y de las modificaciones que se vean o se tengan que vincular hacia el desarrollo y hacia el futuro. Es indispensable que tengamos que asumir que para los efectos de implementar derechos sociales, sea o no con nueva constitución, dejando de lado ese debate que se ha ido desinflando a través del tiempo, tengamos la perspectiva, la fuerza, la convicción, el compromiso de poder avanzar en estos acuerdos que son indispensables para profundizar nuestro modelo de sociedad democrático, para mejorar las condiciones de aquellos que se van a ver más impactados, de hecho, con la crisis económica, que en general no son aquellos que se encuentran en una posición más acomodada, son los que van a ver alzarse los precios de manera considerable, sobre todo en un periodo de recesión,
y que eventualmente no tienen capacidad de ahorro. Henry, ¿estás de acuerdo con ese análisis? Sí, en parte estoy de acuerdo con este análisis. A mí lo que me preocupa desde un punto de vista muy político es que el ministro Marcel venga a hacer este análisis ahora. Esto es algo que se viene advirtiendo hace mucho tiempo, incluso en los informes de política monetaria y en los informes económicos que se elaboran, informes de riesgo país que se elaboran a nivel internacional, viene advirtiendo que Chile va a entrar en recesión durante el año 2023. Pero que hoy día lo asuma el ministro me parece algo tardío, considerando que las proyecciones económicas no se hacen de un mes para otro, sino que se hacen previamente. ¿Qué es lo que me preocupa de esto? Cuando un país entra en recesión, evidentemente empiezan a aumentar los gastos, empiezan a aumentar los costos de la vida, empezamos a tener un problema complejo de manera económica. Los ricos van a salvarse siempre, porque van a tener las lucas para soportar esto, pero los más pobres no van a tener las condiciones para poder zafar de las crisis económicas, ni la clase media, que son tan golpeadoras a ellos. Incluso si nosotros pudiéramos pensar en políticas sociales, hoy día tenemos un problema, y tenemos un problema que no hay recursos. Y hoy día lo que está tratando de hacer el gobierno es inyectar una reforma tributaria, aplicar una reforma tributaria con el objeto de acarrear recursos. ¿Cuál es el contrasentido de una reforma tributaria en estos procesos cíclicos? Es que yo termino cargando más a quien quiere invertir. La recomendación que hoy día se está haciendo en todos los informes de riesgos internacionales es que no se invierta en Chile, que se vaya a invertir ¿a dónde? A Paraguay, a Uruguay. Por eso hoy día la inversión extranjera en Chile ha caído rotundamente. No tenemos un aumento de la inversión extranjera. Vayamos a ver el caso Uruguay. Estamos al lado. Uruguay ha crecido durante el año 2021 un 4,4% de su crecimiento económico. Nosotros estamos muy por debajo de eso. Creo que el escenario no es muy bueno. La aplicación de la tasa de política monetaria, de aumentarla, no ha funcionado. Y hoy día estamos en una situación por per se compleja para la economía, y que es súper difícil, entiendo yo, con la aplicación de más tributos, de un aumento del gasto público, si es que el gasto público es solo para social, de poder generar mayor desarrollo y dinamismo de la economía. Acá tenemos, si el gobierno toma la decisión de aumentar los impuestos, esos impuestos tienen que ir a la producción, y cuando me refiero a la producción, a la generación de empleo. Y es ahí donde tiene que ir mejorando la situación de los contratos públicos para la construcción del Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Transporte, para el Ministerio de Vivienda, porque la única forma de dar dinamismo a la economía es generando inversión pública, y no solo gasto público, sino que inversión pública, es decir, generar obras del Estado para poder generar empleo y con ello dinamizar la economía. Con respecto a la reforma previsional, yo sé que esto no estaba en la pauta, pero amerita discutirlo. A mí me llama la atención, de acuerdo a todas las reformas que están sobre la mesa, ¿cierto?, que esta reforma previsional tiene dos detractores principales, diría yo, y que son opuestos entre sí, ¿ya? La famosa No Más AFP, que ha sido el movimiento social que ha estado en contra del sistema previsional en nuestro país durante más de una década, y por otro lado las mismas AFP que eventualmente van a estar en contra de una reforma, ¿verdad?, que les ponga a un competidor público por delante, porque finalmente yo creo que se van a mantener pero con otro nombre, también están en contra de esta reforma previsional. Entonces, ¿esto no le da, Andrés Cruz, qué crees tú, como un puntito al centro político que se debiese aprobar esta reforma previsional, porque finalmente ambos extremos no están de acuerdo, y eso como que uno no lo comprende mucho? No Más AFP está en desacuerdo porque esta reforma vendría a fortalecer la capitalización individual, ¿ya? Y las AFP todo lo contrario, dicen que esto vendría a retroceder en ese sistema. Entonces finalmente hay toda una nebulosa que es difícil de comprender para la ciudadanía. Mira, yo creo que uno de los pilares esenciales sobre los cuales se ha construido este gobierno en los pocos meses que ha tenido que desempeñar sus funciones es el rol y la seriedad del ministro de Hacienda. Mario Marcel,
yo aquí crepo en un punto con Henry. Creo que venía anunciando el hecho de que teníamos o íbamos a tener que enfrentar una crisis económica. Lo que hace ahora es apuntar en torno a la magnitud de la crisis, de la recesión. Y creo que, en todo caso, Henry da justamente en el punto en seguir un modelo neo-keynesiano en términos de tener que exigirle al Estado que invierta en gasto público, sobre todo en infraestructura, para poder orientar la contratación de mano de obra y determinar incentivos efectivamente en materia tributaria para evitar la fuga de los mismos. Hay que tomar en cuenta en todo caso que Chile tiene una particularidad que es diferente a los otros países, que a mí me la enseñaron cuando estuve padeciendo en la ciudad de Santiago, que es que uno de los aspectos trascendentales que tiene el país es que la inversión del chileno se queda en el país, y eso hay que resguardarlo muy bien. Lo que está ocurriendo ahora es que esas familias que normalmente mantenían sus capitales en el país, los están sacando. Y eso es algo que hay que estudiar y examinar para evitar o determinar qué está produciendo este fenómeno, que obviamente está vinculado con fuga de capitales. Está vinculado con la crisis política y económica. Y aquí yo estoy de acuerdo con Henry que hay que determinar una fórmula para incentivar efectivamente la inversión, ya sea particular, pero eso no obsta que paralelamente se Ministro Marcel ha sido proactivo en eso. Ahora que le haya funcionado, no lo sé, no lo sabemos. Es que todavía tenemos que implementarlo, estamos en la etapa de discusión, no podemos exigir si estamos todavía determinando en qué o en base a qué vamos a lograr finalmente determinar una nueva normativa que se va a lograr implementar. Lo que actualmente está en crisis es lo que está funcionando, y hay que modificarlo, nos guste o no en uno u otro sentido. Y en eso creo que estamos bien encaminados y obviamente hay que abrir las puertas para lograr los acuerdos frente a las perspectivas más serias, y lo recalco, las más serias que se están ventilando actualmente en el Congreso. Creo que hay que tener cuidado también, estoy de acuerdo contigo, en términos de que efectivamente la reforma previsional está bien encaminada, habrá que efectuarse los ajustes respectivos para lograr finalmente un acuerdo que logre que su desenvolvimiento de manera adecuada. Hay que tener cuidado en no confundir aquellos que son más vociferantes con aquellos que son más representativos. Si tomamos en consideración los representantes de No Más AFP, no recuerdo alguno que haya sido electo en ningún cargo público. En general han fracasado en estos intentos, y esto está vinculado con el hecho que no necesariamente su perspectiva radicalizada es la que puede ser la que genere más simpatías en la ciudadanía. Y de ahí que las posiciones, no sé si más de centro, creo que más de izquierda responsable, más vinculadas con el socialismo democrático, puedan estar imponiéndose para poder levantar una postura que pueda ser sustentable en el tiempo y que pueda levantar también acuerdos con Chile Vamos, que es trascendental para lograr finalmente su implementación. Henry. A ver, yo creo que esta reforma previsional, evidentemente, con los anuncios que ha hecho el presidente, con un discurso siempre bien alegórico y bien poético, no tiene mucho más que algunos cambios de nombre, si ustedes me preguntan, porque habla de gestores públicos y gestores privados. O sea, básicamente le estoy cambiando el nombre a la AFP. Por eso yo creo que también es la molestia de los nombres AFP, porque dice, sí, con esto sacaba la AFP, dice el presidente, pero en realidad le cambió el nombre. Ahora hay una disminución en la comisión, que sería distinto. Sí, hay modificaciones como ya han tenido la AFP. Sí, yo creo que la única forma de salvar a la AFP de lo que han hecho es que se vuelva a lo que originalmente se planteaba en este sistema, es decir, donde las utilidades de la AFP también pasaban a las cuentas individuales. Y pasando a las cuentas individuales, ¿qué es lo que puede generarse eso? Termina siendo parte de un dividendo más. O sea, podemos transformar a los propios cotizantes en accionistas de la misma AFP. Al hacer eso, tú generas dividendos que no constituyen renta, pero que tampoco sean retirables para efectos de garantizar una mejora a AFP, y de esta manera puede ir mejorando el sistema. El 6% va a quedar una disyuntiva. Yo creo que ahí pudiéramos pedirle a los ciudadanos que definan si ese 6% de cotización adicional se lo entregamos a un sistema
donde sea de repartición, o bien lo quiero, ese 6% de cotización adicional lo quiero en la cotización individual. Y además te genera un sistema de libertad, porque te va a permitir no elegir dentro de las AFP, sino que además elegir dentro de esta gestión o este organismo gestor que es del Estado. Es decir, yo creo que acá efectivamente se está maxificando o se está realzando la libertad que impera en el modelo económico chileno, que es donde las personas puedan elegir. Yo no veo con tantos malos ojos esto, hay que analizar en el detalle esta estructura y ver cómo avanzamos en un Chile que requiere cambios, que requiere transformaciones y que todos de alguna manera estamos de acuerdo en que esas transformaciones se hagan. Claro. Ahora, con respecto a la elección, ahí no sé cómo lo ves, Andrés, porque yo encuentro que igual la libertad de acción está un poquito manoseado en el debate. Ahora finalmente se habla de que ahora hay libertad para elegir, y finalmente no es así. Podemos elegir entre distintas AFP, que básicamente yo no entiendo muy bien cuál es la diferencia entre una y otra. Hay que hacer un análisis más o menos financiero para ver cuál ha rentado más que otra, cuál es la comisión que tiene entre una y otra, y andarse cambiando y cambiando de fondo. Y esa es la libertad que finalmente tenemos, pero una libertad restringida. Ahora, con respecto a este 6% que se propone, entiendo que el 70% iría a capitalización individual. Lo que no se podría elegir es sobre este 30% que sí o sí iría a un fondo de reparto. Hay detractores y adherentes, Andrés, no sé cómo lo ves tú. Yo creo que no estamos frente, en el modelo que actualmente está vigente, no tenemos un sistema previsional, es un sistema de ahorro forzoso, esa es mi posición, que surge en relación a un periodo histórico específico en el que no teníamos capacidad para lograr que se nos diera empréstito del extranjero, y eso nos aseguraba inversión desde el punto de vista de la capitalización dentro del país. Y eso se ha mantenido a través del tiempo, con las consecuencias ya consabidas, y que por lo tanto, para pasar a un sistema de seguridad social propiamente tal, se tiene que fortalecer lo que hoy se denomina el pilar solidario para los efectos de obtener tasas de reemplazo que sean más o menos similares a las que las personas recibían al término de su relación laboral, o cuando jubilan finalmente, para hablar en términos más exactos. Y por lo tanto, uno de los factores dentro de los cuales se construye este modelo que introduce el concepto de cuentas nacionales es justamente evitar de que nosotros veamos esto como una suerte de financiera o banco previsional, que lamentablemente se fortaleció con esta pésima política pública de los retiros de estos fondos, dándole un destino absolutamente distinto al que corresponde a aquellos que son previsionales, con los efectos que vamos a tener que enfrentar hacia el futuro y que va a tener que enfrentar el Estado, con millones de personas que quedaron sin fondos para los efectos de obtener su pensión el día de mañana. Creo que el hecho de que la propuesta se desvincule todo lo que es la labor colateral, lo que significa la captación de el cotizante, la mantención o el pago de la cotización propiamente tal, la especificación de la infraestructura destinada al cobro de aquellos fondos que no han sido pagados y que va a estar destinado a una institución que entiendo que se denomina APA, aquí es del carácter estatal, y que esa institución de carácter estatal no va a cobrar comisión. Es decir, esto ya va a simplificar o hacer más barato el pago de las comisiones respectivas que antes se exigían por parte de la AFP. Y un segundo aspecto que a mí me resulta súper importante es transparentar y evitar finalmente que se sigan pagando estas comisiones fantasmas respecto a los brokers que eran finalmente contactados para los efectos de buscar dónde efectuar las inversiones respectivas. Yo creo que es una buena idea, creo que va bien dirigida en términos a transformar nuestro modelo de ahorro forzoso a uno de previsión conforme a los principios que responden a un modelo que se tiene que desarrollar dentro de una comunidad, específicamente el de solidaridad. Oye, muchas gracias a ambos por acompañarme en el Buena Costumbre el día de hoy. La discusión probablemente la retomemos el otro jueves, pues si esto, más detalles vamos a conocer otra semana. Henry, sí. Yo solo quiero agregar algo, que ni Piñera se atrevió a ser tan capitalista y lo hizo Boric, porque en el sistema el 6% presidente Piñera
proponía 3 y 3. 50 y 50, claro, el 3% a individualización y el otro a reparto, al pilar solidario, y hoy día el presidente Boric es 70-30, así que creo que hasta una perspectiva más social la tenía el presidente Piñera. Muy buenos días. No tengo esa perspectiva, pero yo creo que hay que aterrizar el proyecto y poder determinar esa perspectiva. A mí me parece que no es muy ajustada a lo que viene en la propuesta. Pero creo que ahí, Henry, lo que no se entiende es si estaban de acuerdo con el 3 y 3, o sea, 50 y 50, porque hacen el 6%, ahora no están de acuerdo con que esto se financie. La diferencia es entre rentas generales y impuestos con encargo al empleado. Yo creo que ahí parece que está la diferencia, ¿no? Sí, ahí está la diferencia. Claro. Lo que pasa es que efectivamente hay que fortalecer el pilar solidario. Todos en algún momento podemos quedar sin trabajo, todos en algún momento podemos tener algunas dificultades y lógicamente hay que pensar en aquellos que no han tenido la posibilidad de cotizar toda su vida. Pero creo que hoy día, y vuelvo a insistir, lo que se está haciendo con esta reforma es generar más competencia, lo dijo el mismo presidente Boric. Creo que él está siendo más capitalista que cualquier otro capitalista que ha pasado por el gobierno. Ahí está. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chau.